que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestras autoridades, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra edificación, no me avergonzaré, para que no os parezca como os quiero amedrentar por carta, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra por carta estando ausentes, lo seremos también en hechos estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca pues vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestras reglas. Y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros sin entrar en la obra de otros, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloria, glóriese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Ok, este es el versículo que yo llevaba tiempo mencionando, que muestra, si usted compara el 10 con el 9, hay como que un cambio de tono. Pablo estaba en el 9 reconociendo a los hermanos en Corintios, y el 10, date cuenta que si mira el primer versículo, es como si fuera una de las cartas cuando Pablo empieza saludando. Por eso muchos teólogos concluyen que del 10 al 13 es otra carta. En otras palabras, y esto es algo que hay que explicarlo, cuando la Biblia se forma, entiéndase el Nuevo Testamento, lo que hay son cartas que se fueron escribiendo a las iglesias. Los evangelios se usaron como una manera de redactar los dichos y hechos de Jesús. Entonces, todos esos documentos que estaban esparcidos, hubo un grupo de personas que se sienta y les da forma. Esto es importante porque no fueron los apóstoles. Los apóstoles mueren, dan su testimonio visual de lo que vieron, pero luego son perseguidos y fallecen. En el proceso de morir, pues entonces las iglesias, las comunidades de fe, salvaguardaron esos textos, salvaguardaron esos libros. Lo mismo entonces sucedió con las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo, las iglesias, las cuales las recibieron, a la medida que la iglesia fue creciendo por el mundo entero, esas cartas se fueron compartiendo entre las comunidades de fe. Así que la carta de Corintios posiblemente cayó en Tesalónica, en Éfeso, y lo propio la de Éfeso, lo de propio la de Tesalónica, se fueron compartiendo para que el evangelio se preservara. En otras palabras, los dichos y las enseñanzas de los apóstoles para que se perpetuara de manera efectiva y evitar que enseñanzas contrarias al evangelio entraran dentro de la doctrina de la iglesia. La palabra doctrina es enseñanza, dentro de la enseñanza de la iglesia. Por tal razón, por ejemplo, cuando se hace el canon, el libro de Lucas, el evangelio de Lucas y el libro de los Hechos era un solo libro. No se dividía, porque Lucas redacta el ministerio de Jesús y luego redacta el ministerio del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que usted ve que cuando Lucas cierra, hay una especie de continuidad con el libro de los Hechos. Pero en algún momento, cuando se hace el canon, se considera necesario dividirlo para que entonces el Nuevo Testamento tenga una enseñanza lógica. Por ejemplo, muy similar a la estructura del Antiguo Testamento. Usted tiene los evangelios, usted tiene el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es historia. Son los eventos históricos que ocurrieron en la iglesia.
Y luego usted tiene las cartas paulinas, que son la mayoría del Nuevo Testamento, que van a ayudar a desarrollar lo que es la cristología. ¿Qué es la cristología? La manera en la cual la iglesia debe de estudiar la figura que es la que constituye la iglesia, que es Jesús. Dentro de esa acción, una de las cosas que Pablo hace es hablar del Espíritu Santo y la formación del Espíritu Santo en la iglesia. Hay algo interesante. Cómo Pablo, siendo judío, va a proyectar algo diferente a lo que la gente está acostumbrada a escuchar. Hablo de los judíos, me explico. Para los judíos, las personas eran salvas por el mensaje de Moisés, por la ley, por guardar la ley. Pablo dice, oye, ya no es necesario guardar la ley, porque Cristo en sí mismo cumplió la ley. En otras palabras, lo que tú tienes que hacer es aceptar a Cristo como tu Salvador, y cuando Él entra a tu vida, Él marca tu corazón. Entonces, aquí tenemos problemas. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés no solamente eran los 10 mandamientos o Deuteronomio, era todo lo que envolvía la ley. Me explico. Las fiestas tenían una razón. Aquí alguien los otros días me debatía un punto en el canal y comentaba que las primicias son antiguo testamentarias. Yo no sé cuándo esa persona ha escuchado que en nuestra iglesia yo hablo de primicia. Yo en algún momento he hablado de primicia. No sé de dónde saca su apologética, pero a veces la gente pelea hasta con la sombra. Yo no creo, de hecho, las personas que siguen nuestro canal, que me siguen a mí, a las cuales he tenido la gracia de pastorear, si hay alguien que ataca a los judíos, soy yo. Porque para mí no existen dos pueblos, hay un solo pueblo. El judío que quiera ser salvo, que venga a Cristo. Cristo no vuelve otra vez a morir por los judíos, ni a decirle a los judíos, mírame, aquí estoy, acéptame. Eso no es lo que Apocalipsis dice. Apocalipsis dice que todo ojo le verá y lo que él viene a juzgar a las naciones. Así que la iglesia se va, la segunda venida se va, el ser humano no sabe lo que ocurre, que es muy similar al rapto, la iglesia es levantada, el mundo sigue con sus normas y sus reglas, como dice Apocalipsis, y luego viene el Señor en su caballo blanco a enfrentar a todos los seres humanos. En otras palabras, a enfrentar al gobierno que los hombres han construido. Así de sencillo. En otras palabras, la iglesia es el pueblo de Cristo, es el cuerpo que Cristo construyó. Y eso es lo que Pablo le está enseñando también a los judíos. Oye, ya no hay, y de hecho, mira qué cosa brutal. Los judíos tenían la fiesta, tenían la Pascua y tenían el templo. Toda la actividad de los judíos era alrededor del templo. Entonces, Pablo, ¿cómo va a explicar la sustitución del templo? Y eso tuvo que haber sido revelación divina. Pablo dice, ya no es necesario el templo, porque Dios habita en ti y en mí. Y hay algo más brutal, dice Pablo. Porque ese templo que ustedes veneran, porque en el tiempo de Pablo todavía el templo no había sido destruido, ese templo que ustedes veneran es un templo que lo hizo un pagano. ¿Cuál es su nombre, dama? Yaidi, gracias, más fácil. No se asuste, Yaidi. Si tiene duda o voy muy rápido, me dice que me aguante y yo bajo revoluciones. Arely lo sabe que es por compartir el conocimiento, no. ¿Por qué? ¿Quién construyó ese segundo templo? Que realmente es el tercer templo. Lo hizo Herodes. Porque cuando Nehemías y Esdras regresan, el templo no se pudo construir porque la gente se desanimó. Porque todos empezaron a comparar al templo que tenían frente a ellos con el templo que habían leído que Salomón construyó, que fue un super megatemplo. Entonces veían la reliquia, lo que habían construido, que era apenas los simientes, porque el pueblo era un pueblo vasallo, no podía recolectar impuestos, al contrario, tenía que pagar impuestos a Babilonia o a los persas en aquel momento histórico, y no tenían cómo poder construir un templo de billones de dólares, literalmente. Por tal razón, en el año 80 antes de Cristo, los judíos que llegaron a un acuerdo con los romanos, ahorita tiene que leer los Macabeos, entonces los romanos deciden respetar a los judíos,
luego de la persecución desoladora de parte de Vespasiano, que fue en contra de los judíos, que fue donde tomó un cerdo y lo sacrificó en el lugar santísimo, bla, bla, todo ese tipo de revolú, que los macabeos lo redactan. Los romanos llegan a un acuerdo con los judíos para respetar su identidad nacional, pero la parte de gobierno, ellos la mantienen. De hecho, uno de los macabeos dice que no hay problema y se niega a ejercer el sacerdocio porque él no es parte de un linaje sacerdotal. Y él dice, no, porque no hay sacerdocio que se pueda llevar a cabo, porque el linaje se perdió. Yo puedo ser gobernador de la provincia y lo que te pido es respeta nuestras creencias, porque Vespasiano vino a destruir a todos los judíos porque no soportaba la fe judía. Entonces, ¿qué hizo el gobierno romano? Muchos judíos no estuvieron de acuerdo con eso porque los romanos, recuerda, los macabeos fallecen, ahí es que nacen los fariseos. Cuando los macabeos colapsan, surgen los fariseos, y los fariseos, que son los piadosos, aquellos que guardan la ley, deciden salvaguardar la religión de Israel, tratar de mantener la identidad de Israel, guardar la ley, enseñar la ley, se impone el Talmud, se pone la Mishnah y se empieza a compartir el mensaje a través de la tradición. Ok, la tradición oral. ¿Qué sucede? Que a la medida que Roma, los macabeos colapsan y los fariseos se ponen un poco más livianos y dejan de defender la identidad nacional judía, sino defienden la religión nacional israelita, que es el judaísmo. Ellos quieren concentrarse en la parte espiritual de Israel y en la parte del gobierno, tú, Roma, brega con eso. Muchos judíos no estuvieron de acuerdo con eso y hay conflictos internos. Amparado en eso, Roma decide nombrar a un medio judío, que es Herodes Antipas. ¿Qué hace Herodes? Herodes llega, su mamá es judía, su papá es griego, romano, y empieza a gobernar en Israel. Y Herodes, para tratar de ganarse el favor del pueblo judío, se le ocurre una magna idea. Vamos a construirle el templo a los judíos porque la vida de los judíos es el templo. Y literalmente Herodes construyó el templo al mismo nivel que Salomón. Por eso es que los romanos, de la mano de los fariseos, instalan los impuestos que Josías cobraba para el mantenimiento del templo. Dudas que tengan. Por eso usted ve que todo se conecta. Ahora, cuando Cristo viene, el templo pasa a un segundo plano. Por eso Cristo dice en Mateo 24 y en Lucas 13, este templo que ustedes ven tan bonito, pronto va a ser destruido. Pero al tercer día va a ser levantado. Cristo nunca habló del templo físico. El texto nos dice que Cristo está hablando de su propio cuerpo. Amparado en eso, en lo que le acabo de explicar, Pablo concluye que entonces el templo en el cual Dios va a habitar es nuestro cuerpo. Y Pablo hace un análisis descomunal, porque no hay manera de decirlo, y totalmente dirigido por el Espíritu Santo. Porque Pablo lo que hace es que lleva a nivel de la creación nuestro cuerpo. Entonces Pablo dice, ¿quién más que Jesús mismo, que se ha hecho de nuestro cuerpo, que ha construido nuestro cuerpo, qué más un templo que se ha construido no por mano de hombre, sino por él mismo? Por eso Pablo dice, Dios habita en nuestro cuerpo. Este cuerpo lo creó él y su Espíritu Santo habita en él. Ya el templo no es necesario. Porque en el momento que tú le aceptas como tu Salvador, Él empieza a vivir contigo. Él empieza a coexistir contigo. En ese momento, la ley se hace real en ti. Y hay una circuncisión en tu corazón. Así que, ¿qué está haciendo Pablo?
sustituyendo dos de las señales más grandes del pueblo judío y lo lleva al cristianismo. No es necesario el templo, no es necesario circuncidarse. Diga, dama. En confianza puede aportar mucha información. Diga, dama. Un airecito ahí. Mucha información. Dime, Arely. Exacto, muy bien. La razón de venir a la iglesia es para congregarnos. Porque en la congregación nos mantenemos unidos. En la congregación nos fortalecemos. En la congregación nos apoyamos. La congregación es una familia. Por eso el enemigo de una manera muy sagaz ha capitalizado sobre la división de las iglesias. Y llevamos años en esta vaina. Las iglesias se siguen dividiendo. Y somos los primeros que nos destruimos a nosotros mismos. Pero las iglesias no se enfocan en la unificación. Muchas veces los líderes se enfocan en los hermanos que les ríen las gracias, por así decirlo, o se alinean con ciertos hermanos y desprecian a otros, cuando debieran de mantener la unidad del cuerpo. Y cuando hay hermanos que tienen conflicto, hay que buscar la manera de atender ese conflicto. Porque ¿qué es lo primero que hace el enemigo? Cuando las iglesias empiezan a crecer, rápido empiezan los choques. ¿Sabe lo triste? Que es normal que eso ocurra. Pero la iglesia tiene que atender esas divisiones. ¿Por qué es normal que ocurra? Usted piensa y se ve en la falacia que los apóstoles se llevaban bien. ¿Usted cree que los apóstoles se llevaban bien? Los apóstoles eran perros y gatos. No se llevaban bien. Pero ¿qué dice Cristo? Mi anhelo es que ustedes sean uno como yo y el Padre somos uno. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo trabaja para mantener la iglesia unida. Esa es mi queja nuevamente cuando hay personas que tratan de sacar de la mesa a las personas. Yo no puedo dividir el cuerpo de Cristo. Eso es el trabajo de Satanás, de Lucero, no mío. Yo tengo que mantener el cuerpo unido. El amor de Dios tiene que llegar a tu vida, porque al final del camino quien te va a transformar es Cristo, no yo. Hermano, para usted ser parte de esta iglesia, usted tiene que diezmar, usted tiene que ofrendar, usted no puede faltar a los cultos. Los martes hay estudio bíblico, los jueves hay culto de ayuno y oración, los viernes hay predicación, los sábados hay ayuno de 8 a 12 y domingo hay escuela bíblica por la mañana y por la noche culto mayor. La persona está en la iglesia 5 días y cumplen con los 5 días. ¿Son salvos? No. ¿Qué tú estás haciendo? Siguiendo requisitos humanos. A que yo te diga, hermano, nuestra iglesia lo que crea es un ambiente para que usted permita que el Espíritu Santo trabaje con usted y lo transforme. Usted no se puede cambiar a usted mismo. Usted no merece el lugar en la mesa. No hay nada que usted pueda hacer para merecer el lugar en la mesa. Dios te dio el lugar en la mesa. Por eso Él murió por ti. ¿Qué significa? Que tú estás en deuda total con Cristo. ¿Qué es lo primero que le dicen a una persona que se convierte? Tienes que empezar a ayunar, tienes que leer la Biblia, tienes que orar. Rayo, pastor. ¿Y qué hace la persona? Pues claro, mire, le voy a ser bien sincero, eso es súper fácil de hacer. Usted empieza ayunando 2 horas, después va a 3 horas, 5 horas y de repente ayuna un día entero. Chuchín. La Biblia, claro, la lee, no la razona, no la piensa, simplemente la lee y hasta de memoria se la aprende. Orar, usted se sienta a orar, ahí bla, 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 bla. Un solo problema, que no has permitido que el Espíritu Santo trabaje con tu carácter. Que yo decía el domingo, que hay muchas personas en la iglesia que son inmaduras. ¿Por qué? Porque tienen áreas emocionales que no han desarrollado. Y es fácil seguir normas, aunque tú no estés de acuerdo con ellas, pero te disfraza. Entonces vemos a un Cristo y las iglesias en general
muchas veces no predican a un Cristo personal, sino a un Cristo lejano. Un Cristo que esté en la iglesia y los domingos por la mañana lo voy a ver. Los miércoles en estudio bíblico lo voy a ver, pero no lo veo presente en mi vida. Entonces, no tengo claro que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Porque si mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿qué significa? ¿Que el Espíritu Santo va a entrar en mí cuando yo vengo a la iglesia? ¿O siempre? Siempre. Por eso es que Pablo insiste y luego Pedro lo entiende y Pedro lo repite en una de sus cartas. Pedro, que todavía seguía con la mente judaica, y Pablo lo convence que está mal, y Pedro lo internaliza, y por eso en una de sus cartas dice, porque vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Pues claro. Ok, amparado en todo eso que le expliqué, Pablo se va a encargar entonces de formar y darle identidad a la iglesia. Yo creo que usted comprenda eso. El judaísmo y la iglesia no tienen nada que ver. Son creencias diferentes. Para el judío el cristianismo es una secta que nace del judaísmo. Tienen razón, porque nosotros tomamos muchas cualidades judaicas, pero Pablo nos dio nuestra propia identidad. Y no es Pablo, sino que Pablo hizo la cristología de entender lo que Cristo dijo. Ahora tú eres salvo por mí. Y el que quiera ser salvo tiene que hacerlo a través de mí, no la ley. Ya la ley había cumplido su propósito. Así es que Pablo va a enseñar que somos salvos por el sacrificio de Jesús en la cruz. Y no solamente el sacrificio. Pablo no lo deja en el sacrificio. Pablo le da énfasis a la resurrección. Pablo le da énfasis al regreso. Porque el regreso, y aquí viene la cosa más interesante, Pablo no ve el regreso de Jesús de una manera escatológica. Pablo ve el regreso de Jesús de una manera inminente. En otras palabras, para Pablo, Cristo venía ya. Para Juan, Cristo venía ya. Para Pedro, Cristo venía ya. No lo veían escatológico. Ellos estaban preparándose para su encuentro con el Señor en el momento. Dime, Arelis. Porque no han entendido la identidad de la iglesia y tienen una mezcolanza, porque tú dices, pero pastor, eso como yo muchas veces digo, la persona va a la Biblia, lee lo que la Biblia dice y dice, eso es palabra de Dios. ¿Quién se lo va a cuestionar? Si eso está ahí, pero no le han explicado que sí es palabra de Dios, que sí es revelación de Dios, pero el Antiguo Testamento se ve a la luz de Jesús. Y hay muchas tradiciones que Jesús las sustituyó o las eliminó. Y esa es una de ellas. Eso de traer las primicias no encaja. Pablo en el capítulo 6 habla de las ofrendas. Sí, y claramente yo explicaba en ese capítulo que para qué se usan las ofrendas en la comunidad de fe. Es para ayudar a los hermanos. No es para construir un imperio, ni tener dinero ganando en el banco, intereses. Es para la necesidad de los hermanos. Claro, hay comunidades de fe que, como nosotros que aspiramos con un templo, pues ayudamos a los hermanos y estamos poco a poco ahorrando para cuando se dé el espacio. Pero si hay que usar el dinero para ayudar a los hermanos, hay que usarlo. Yo no puedo esperar que un hermano esté sufriendo necesidad mientras yo tengo la cuenta de Banco Vira y solamente saco 3,000 pesos para ayudar a los hermanos. No se puede. Entonces, ¿qué dice Pablo? No, ese dinero es para la necesidad de la comunidad de fe. Y hay veces que hay comunidades de fe que los hermanos sufren en silencio porque no se atreven a pedir ayuda, porque les da vergüenza. Y hay comunidades de fe que cuando se entera que un hermano tiene una necesidad, lo que hacen es que desde el púlpito hacen un llamado para que los hermanos ayuden al hermano. Y eso se ha abusado de eso. Eso no está mal, pero se ha abusado. Porque el primero que tiene que ayudar es la iglesia.
Si la iglesia se queda corta, entonces expande a la comunidad de fe. Pero eso no es lo que hacen. Lo primero es que expanden, recogen a la iglesia y luego entonces, no, hermano, usted tiene que suplir las necesidades, hermano. Y ese es el problema, que tenemos esas distorsiones. Entonces, cuando vemos el Antiguo Testamento, vemos todo lo que está en el Antiguo Testamento, pero no lo interpretamos a la luz de Jesús. Seguimos interpretándolo a la luz de la ley de Moisés. Y Pablo dice, tú y yo somos mayor que Moisés, porque le servimos a Cristo, que es mayor que Moisés. Y tú y yo somos un reflejo y una extensión de Jesús. Eso está brutal. ¿Y qué hizo Jesús con los necesitados? Cuando había problemas le decía, ve donde el Imperio Romano para que te den la mano. Ve donde los fariseos para que te den la mano. Eso hacía Jesús. Jesús atendía la necesidad. Así que estamos muy lejos como que de hacer la voluntad de Dios, ¿no? Mimi dice, siguiendo normas, es cierto, Mimi, eso es correcto, lamentablemente. Es más fácil seguir normas que entregarle el corazón a Cristo. Ser Noemí, sí. Ok, como le explicaba, ya luego de haber hecho ese análisis, cuando se entra en el canon, entonces se determina cuáles son los libros espirituales. En el Antiguo Testamento hay unos criterios que lo estableció los judíos en Yamnia, en el 200 y pico después de Cristo. El canon de la iglesia tomó más tiempo. La redacción de la iglesia fue en menos de 100 años, pero el canon tomó más. Se entiende que el canon fue, de hecho yo tengo un libro en casa que habla del canon, y el canon pasó como por 3, por 4 etapas, por reglas, donde se recibieron unos libros, se rechazaron otros, se recibieron unos libros, se rechazaron otros. Apocalipsis entró en el tercer canon, al final, junto con las cartas de Pedro y junto con las cartas de Juan. Porque muchas de las cartas no se le atribuían a Juan. Entonces, ya hay 10 Cristo. Estás en la fe, ¿verdad? ¿Tú le sirves a Cristo? ¿No? Ella lleva retenida, porque apartada no es un correo postal. Ella lleva retenida bastante. Reservada, ok. Pues entonces no hablo fuerte, tengo que ir más bajito. ¿Ella aguanta? Sí. No, porque no quiero que te asustes, no quiero darte vianda y después salgas corriendo y digas, ese pastor es un loco, no vuelvo más allí ni a buscar prestado. No, ella te ha escuchado por los tiempos. Ah, sí. Ah, pues gracias. Noemí, oye, no he visto a Jairo y a Dionel, los extraño. Noemí, por favor, dile a Jairo que lo extraño y a Dionel. Ok. El domingo, Arístide citó algo que está en uno de los evangelios que dice, este espíritu no sale si no es con ayuno y oración. Cuando yo hablaba de que hay áreas emocionales que nosotros tenemos que presentarle al Señor, que de hecho está en el canal, Hablemos de Biblia, que lo saqué aparte, porque creo que ese estudio quedó, a mí me fascinó. No lo hago para vanagloriarme, no me malinterprete. Pero yo soy de los que cree que si un estudio a mí no me ministra, no le va a ministrar a nadie. Yo soy de los que entiende eso. Primeramente me tiene que ministrar a mí, entonces le ministro a usted. Y lo he escuchado como 3 veces de tanto que me gustó, 3 veces. Porque la manera que se desarrolló definitivamente fue el Señor. Y literalmente yo no había leído el material. Así que fue bien hermoso. Y después todo se conectó con el mensaje. Ok. Esa porción bíblica no aparece en los originales. No está. Ni en lo más cercano. Eso es correcto. Y eso es falso. Eso no es así. Se lo dije que usted aguantaba. ¿Por qué nosotros sabemos eso? Porque tenemos 5.985 piezas de los textos originales de la Biblia. Y cuando vamos
a su composición, esos textos son la mayoría del segundo siglo y tercer siglo. No tenemos una copia original. No existe hasta ahora. No se ha encontrado una copia original del Nuevo Testamento. No hay una original. Tenemos segunda copia. Se sabe que es segunda copia por la prueba de carbono que se le hacen a las escrituras. El griego fue cambiando. Es interesante que sí se mantuvo en griego. El único que se escribió aparentemente en arameo fue hebreo, porque se le escribió a los judíos de la diáspora, pero luego se traduce a lo que es el griego koiné, que es el idioma que todo el mundo hablaba. Entonces, hay veces que el cristiano se molesta porque dice, usted está cuestionando la palabra. No, yo no estoy cuestionando la palabra. Yo estoy reconociendo la revelación. Yo lo que quiero es que tú comprendas que tenemos la preparación y el estudio para identificar o las herramientas, y no hablo de mí, hablo de la iglesia, tiene la herramienta para saber qué texto está en el original y cuál no. Por ejemplo, hay dos casos solamente, ¿no? Bueno, hay tres. Hay dos que son los más sonados, que es el que te acabo de decir, y el otro es cuando tú vas a Segunda de Juan, si no me equivoco, creo que es el capítulo 2, que dice, tres son los que dan testimonio de mí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso no está en el texto original. Aparentemente se hizo con que algún monje, cuando ya vamos más adelante en el Evangelio, en una manera de explicar la Trinidad, lo colocó ahí. Pastor, pero ¿y por qué lo colocó? Bueno, porque consideraba que era necesario para que se entendiera la Trinidad. ¿Qué significa? Usted que me está viendo, hermano, que nosotros creemos en la Trinidad, pero los primeros cristianos tenían problemas con la Trinidad. Porque el judaísmo no tiene problema. Porque el judaísmo ve a Dios y ve una composición. ¿Qué es la Trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso usted lo ve hoy como algo normal. Pero los primeros cristianos no conocían esa manifestación. Lo veían como algo normal que ocurría en la iglesia. Sabían que el Espíritu Santo estaba obrando en la iglesia. Porque ¿qué dijo Cristo? Es necesario que yo me vaya para que el Paracleto continúe con ustedes. Y yo lo voy a bautizar con Espíritu Santo. O sea, y luego dice, no se vayan, no quiero citar a Juan, no se vayan de Galilea porque vendrá la promesa, se derramará, que es el Espíritu Santo. Entonces, en el aposento alto era necesario. Pero claramente Cristo dice que yo y el Padre somos uno. Entonces ahí vemos otra vez la Trinidad. El Padre y yo somos uno. Pero nadie viene a mí si no es porque el Padre lo trae. El Padre es quien revela quién soy yo. Entonces vemos esa dinámica. Pero para los primeros cristianos eso era algo normal. No se veía como una división. ¿Qué es lo que le pasa a muchos cristianos? Ven la Trinidad como tres cosas diferentes. Y a veces vemos la Trinidad como que el Padre sentado en el medio, el Hijo sentado a la derecha y el Espíritu Santo a la izquierda. Los primeros cristianos no veían eso, veían una sola cosa. Y al ver a Jesús, veían la plenitud. Padre, Hijo y Espíritu Santo en Jesús, porque claramente Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno. ¿Me sigue? Entonces tiene la función del Espíritu Santo, pero para entender, mire, todavía al día de hoy hay lucha sobre el Espíritu Santo, imagínense. Entonces este monje puso la nota para que se explicara lo que es la Trinidad. Ahora, ¿eso contradice el Evangelio? No. La parte sí que es una, que de hecho cuando tú vas al original lo explica mejor, porque cuando usted va a los originales, primera copia, hablamos de primera y segunda copia, no hablamos del texto original, como expliqué, no lo tenemos. Primera copia, segunda copia, tercera copia, cuarta copia, porque recuerden, en aquel momento eran papiros. Y esto se deteriora. Ponga esto en la humedad para que usted vea. Se rompe. Imagínese el papiro o el pergamino. Se deteriora. Entonces, esos textos o esos pedazos que se pudieron conservar, que era la copia de la copia, al unirlos, podemos decir o tener un track de, mira, el texto dice esto. Oye, pero desde este siglo en adelante se incluyó esta narrativa. No contradice el Evangelio, por eso se deja, porque no lo contradice.
¿Es necesario el ayuno y oración? Sí, es parte del ayuno y oración. El problema está que las personas consideran que para enfrentarse a Lucero hay que ir en ayuno y oración. Y eso no es lo que el texto dice. Y luego Pablo entonces lo explica. Cuando habla de la guerra, que de hecho, que ahora mismo lo acabamos de leer. Ok, y amparado en toda esa explicación, entonces muchos teólogos concluyen que ese cambio de Pablo del 9 al 10 es porque el capítulo 10 es el comienzo de la cuarta carta a los Corintios. Así que los Corintios tienen una carta que se perdió, la segunda carta que tenemos en la Biblia, que ustedes le llaman la primera, la segunda que es la tercera y esta sería la cuarta. Es tiempo de salir corriendo si ustedes quieren. Me pueden dejar solo, yo con la cámara aquí me entretengo. Estoy acostumbrado. Amén. ¿Duda, pregunta? Ok. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Pablo empieza el texto, la dinámica cambia porque Pablo es cuestionado. ¿Por qué? Pablo se le acusa de ser muy suave cuando está presente, pero muy agresivo cuando está en las cartas. Entonces, por eso Pablo dice, no, yo soy la misma persona. El que te está escribiendo, eso es lo mismo que yo hago. ¿Por qué? Porque parte de los corintios están cuestionando la integridad de Pablo. Están minando la credibilidad de Pablo para de esa manera lograr dinamitar la confianza que los corintios tienen sobre Pablo. La enseñanza de Pablo era una enseñanza que fue tomada en serio, fue consistente, fue firme y fue respaldada, que esto está bien brutal, que Pablo lo dice, que las acciones de Pablo fueron respaldadas por la manera que éste vivía. Amén. Estoy buscándolo en el comentario. Porque Pablo no se enfocaba en hablar, en la retórica. Pablo no tenía tratados. Pablo no tenía un altavoz. Pablo tenía su vida. Y Pablo predicaba la palabra, visitando las comunidades, viviendo entre las comunidades, padeciendo con las comunidades, pero trabajando las situaciones de la vida diaria a la luz de Cristo. En un mundo donde nadie conocía a Jesús, Pablo presentaba el evangelio de una manera diferente, vivía el evangelio de una manera diferente, y eso hacía que las personas pudieran escuchar el mensaje de Pablo, porque Pablo mantuvo su integridad y nunca colapsó delante de nadie, porque era su manera de predicar el evangelio, porque para Pablo él era un representante de Jesús en la tierra. Y cuando la gente lo veía a él, Pablo se enfocaban con que vieran a Jesús. Y eso fue lo mismo que Jesús hizo. La gente escuchaba a Jesús no porque iba con animales, ni milagros, ni cosas extrañas, sino porque Jesús era diferente. Hablaba y actuaba diferente. Y si usted se va a los evangelios, hay una parte que dice, este es diferente a los fariseos, porque este no solamente habla, sino que tiene autoridad. Y Pablo está proyectando eso, pero lo hace a través de su vida. ¿Dónde colapsan los cristianos? ¿En qué colapsan los cristianos en general? Diga, en confianza, Yaidi. ¿En qué? ¿Ah? No. No. En la vida diaria.
en los retos de la vida diaria. Esta mañana yo me levanté tempranito. Llegué tarde al trabajo. No me gusta llegar tarde a mi trabajo. Pero llegué. ¿Por qué? Porque desde el sábado estaba esperando algo que mandé a comprar. Eso es correcto, Mimi, Noemí. Mandé a comprar algo, no me llegaba para recogerlo y me decía que el paquete estaba listo para recogerse. Le pregunto a mi suegro, él me dice que fue, que no había nada, me trae una carta como evidencia de que fue porque mi suegro es especial. Mi suegro me dice que va, pero no va. Y ya yo lo conozco, entonces cuando yo le pregunto 2 veces, a la segunda yo veo si me está mintiendo, sí o no. Entonces pues yo digo, pues está bien. Pues decidí hoy ir al buzón. ¿Por qué? Porque tengo miedo que el paquete que ya me ha pasado en el correo donde vivo, para no exponer a nadie, que lo ponen en otro buzón y se lo entregan a otra persona. No llega pues, en la hojita de recoger, no llega la hojita de recoger, chévere. Voy tempranito, dejo la nena en el correo, en el colegio, porque también mi suegra tenía una cita, pues yo quería que mi suegro llegara temprano. Pues dije, ¿sabes qué? Llevo la nena al colegio para que mi suegro llegue temprano a la cita y yo entonces voy al correo. Dejo la nena en el colegio y llegué antes, había un turno, me paré, hice mi turno. Chévere, entro y una dama dice, lo que vienen a recoger, pues deme el paquetito rápido para avanzar. Yo le digo, dama, yo vengo a recoger, pero mi caso es diferente. Y gritado frente a todo el mundo. ¿Y cuál es tu caso? Yo digo, lo que sucede es que estoy esperando, que ya me ha pasado varias veces, le digo a la dama, un paquete, pero no me han enviado para recoger el mismo. Pero no se preocupe, atienda a la persona que yo hago la fila. No, porque para eso entonces tienes que esperar a que te entreguen el papel, porque sin el papel no te puedo entregar. Y yo, dama, usted ni sabe mi caso. Tranquila, atienda a la persona y yo no hay problema, espero. Ok, entonces, previo a eso, me atiende el caballero, yo voy también a enviar 2 cartas, pues las envío, pago los sellos, bla, bla, bla. Entonces me dice, mira, pero el paquete, deja que ella te atienda, porque como ya hablaste con ella, pues no hay problema. Ella viene y le digo, mire, lo que sucede es que no mire el teléfono, no anotó el tracking. Ah, pero es que ese paquete no está listo para recoger. Dama, desde el sábado dice que está listo para recoger. Desde el sábado. Y no me han dejado el label para recogerlo. Y hoy es miércoles. No, pero es que, por lo menos usted puede investigar. Es la segunda vez que me pasa que yo pido algo. Me pasa exactamente lo mismo y es que resulta que lo ponen en otro box. Y no me envían a mí el recogido. No sé a quién se lo envían, pero a mí no me lo envían. Entonces quise que la caja la colocaron mal para que por favor me la entregue. Aquí está el tracking y el paquete está a mi nombre. Viene para atrás ratito. Sí, el paquete apareció, pero ahora tienes que esperar a que te lleven el label para que entonces venga a recogerlo. Y yo, dama, no. No puede ser, dama. Tú no me puedes decir eso a mí. Ustedes cometieron un error y ahora usted me va a penalizar a mí por el error de ustedes. Usted ni tan siquiera el tracking lo ha mirado. Usted es una irrespetuosa, porque usted ni el tracking lo ha mirado. Y yo estoy hablando con usted y usted se pone a hablar con otra persona. ¿Sabe qué? Mire, déjelo así. ¿Dónde está el postmaster? Quiero hablar con el postmaster, no voy a hablar con usted. No, que no es un postmaster, es la postmaster. Pues no se preocupe el que sea. ¿Dónde está? Ay, y me cambió el tema y le digo al caballero, ¿dónde está el postmaster? Ah, en la oficinita. Ella, pues está bien, gracias. Yo fui para allá, con respeto, toqué la puerta. La dama, creo que es peruana o colombiana por su tono de voz, su acentuación, se acerca, yo le explico el caso. Y viene la doña como un huracán en la parte de atrás. Entonces ella me dice, ¿el buzón está a su nombre, caballero? Y cuando yo le digo, no, está a nombre de mi suegra. No, porque el buzón no está a nombre de él. Y yo, dama, le pido disculpas, por favor no sea irrespetuosa. Usted no se indignó en preguntarme nada. Nada. Y yo estoy hablando con la dama. Usted es una irrespetuosa, usted es un irreverente porque yo no estoy recibiendo un servicio gratis. Yo estoy pagando por este servicio. Y bien costoso que me sale. Y le digo a la postmaster, es la tercera vez que me pasa. No sé lo que están haciendo ahí detrás.
No sé si es algo personal, yo desconozco, pero constantemente me pasa lo mismo. Y eso no es normal. No, no se preocupe, yo voy a hablar con ellos. Lo que sucede es que, mire, si estuviera a nombre suyo el buzón, pues por la licencia yo puedo proceder. Y le digo, dama, yo le comprendo. Pero aquí el error fue de ustedes, no mío. Yo estoy llegando tarde a mi trabajo para atender esto y usted me dice a mí que es el procedimiento, que yo lo entiendo, pero con ese procedimiento ustedes me han entregado paquetes míos a otras personas y yo no he hecho aquí ningún escándalo. Yo lo que quiero es que yo saque la mañana para esto, voy a llegar tarde a mi trabajo, entrégueme mi paquete y me voy. No, usted tiene que entender que son por procesos de seguridad y por ahí siguió. Al final le dije, mire, es triste que yo tenga que estar empezando la mañana con un traspiés como este, que ustedes me estén dañando la mañana con un traspiés como este por una negligencia de ustedes y un servicio tan caro que yo pago. Porque yo pago el buzón y junto con eso yo pago para que me envíen, porque mi suegra no es la que paga el buzón, yo lo pago junto con ella. O sea, lo compartimos porque para qué tener dos si vivimos uno al frente del otro. Pero por encima de eso pago tracking y ustedes me tratan de esa manera. No, esto está mal, dama. Le pido disculpas, esto está mal. No se preocupe, señor, yo me voy a encargar de eso. Yo, bueno, buen día, dama. Y me fui. ¿Qué hubiese hecho yo si no tenía a Cristo allí? Me tenían que sacar preso de allí. Nos colgamos en la vida diaria. Y muchas veces la ira nos domina. Pablo fue tentado muchas veces para que la ira lo hiciera explotar. Y Pablo se mantuvo claro. ¿Sabe usted por qué? Porque la ira domina a las personas que son inseguras de sí mismas. No entienden lo que son en Cristo. Porque Cristo sí se molestó en un momento histórico. ¿Con quién Cristo se molestó? ¿Y con quién Cristo constantemente se molestaba? Con los fariseos. Y con las personas que querían buscarlo con un fin peculiar, que sería bueno que Cristo confronte a 2 o 3 hoy en día, ¿verdad? Pero eso es otro tema. En otras palabras, Cristo nos da un ejemplo de lo que debe de ser el carácter del cristiano. Pero ¿qué sucede? Esto no se finge. Tiene que ser algo natural. Yo no salí contento del correo. Yo salí caliente del correo. Yo dije, mi mañana se me partió por la mitad. Y llegué con una ansiedad a mi trabajo, pero dentro de mí sabía que había manejado la crisis dentro del revolú, lo hice bien. Yo no estoy esperando que hablen bien de mí, quizá hablarán horrible de mí, no me interesa, pero yo sé que me expresé, reclamé unos derechos sin denigrar y sin faltarle el respeto a nadie. Pero cuando empezamos a denigrar, cuando empezamos a ofender, cuando empezamos a destruir, perdemos el norte. Entonces nos comportamos como la gente que estaba criticando a Pablo. Pablo hace otra crítica dentro del texto. Arely, no te rías. ¿Cuál es la crítica? En la antigüedad, a veces las personas se recomendaban a sí mismos. En otras palabras, le gustaba adularse a sí mismo, reconocer sus cualidades, reconocer sus virtudes. Pablo no tiende a hacer eso. Pablo usa esa herramienta pocas veces. Pablo siempre dice, yo no tengo que defenderme a mí porque mis cartas son ustedes. Ustedes saben cómo yo soy. Ustedes saben cuál es mi personalidad. Yo no tengo que darme carta para recomendarme a mí mismo. Ustedes me recomiendan a mí porque ustedes son mis cartas. Ahora, si tuviera que hacerlo, lo hago porque lo que yo he hecho entre ustedes está ahí. No tengo nada que ocultar. Entonces, Pablo está haciendo una separación, una distinción entre la estructura grecorromana que se rige de una manera versus la estructura cristiana que se rige bajo el amor y la humildad que es el reflejo de Cristo. Por eso a veces cuando yo escucho a los cristianos que dicen que estamos viviendo tiempos difíciles, no puedo negar los retos de este tiempo, que estamos unos retos complicados, pero
Pablo tuvo unos retos mayores que nosotros. Pablo no tenía una cuarta parte de las herramientas que tenemos nosotros. Y Pablo no se doblegó. Pablo se mantuvo firme. Y la gente no le daba aplausos a Pablo. Pablo, si usted se da cuenta, va a la segunda carta, dice que en Carcedonia le iba de vacaciones. ¿O le iba horrible? Decía que la gente no quería escuchar el evangelio, pero él seguía predicando el evangelio en Macedonia. Seguía predicando el evangelio en Macedonia. Y al tiempo vio el despertar y de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en la comunidad de Macedonia. Pero los cristianos no quieren eso. Los cristianos de esta generación somos unos vagos. Queremos pararnos a declarar, queremos pararnos a orar para que el Espíritu Santo cambie a la gente, transforme a la gente. ¿Y usted qué hace? En TikTok, en Instagram y en Facebook y en YouTube perdiendo el tiempo, mientras las vidas se pierden. Y vamos a declarar, y vamos a hacer un de ayuno y oración. ¿Y tu vida qué? Es tu vida que tiene que predicar. Ah, no, porque, bueno, tenemos cristianos que tienen vida privada. Pero con un TikTok para que tú veas grabándolo, haciendo todo eso y se van a gloria. Vida privada. ¿Cuándo Pablo tuvo vida privada? ¿Cuándo Cristo tuvo vida privada? ¿Qué yo predicaba el domingo en el estudio bíblico? Que Pedro dice que nuestra vida es abierta al mundo y estamos obligados a darle cuenta al mundo por nuestra fe. Hay cristianos que lo puyan un poquito en el trabajo y ya se sienten los más martirizados y los más perseguidos. Y sabrá Dios si es que es un irresponsable, no respeta a su jefe, hace lo que le da la gana, llega tarde. Porque hijo de un rey. Y como dice Pablo, que él es millonario y rico porque toda la creación, él es coheredero de la creación. Así es que mi jefe, yo no tengo que darle cuenta a mi jefe. Yo le doy cuenta a Dios. Y claro, te hacen la vida imposible porque no respetas a tus superiores. Eso no tiene nada que ver con el evangelio. Usted es un irrespetuoso y un irreverente. No tiene nada que ver con la Biblia. Nada. Porque el cristiano tiene que salvaguardar su testimonio. Eso es lo que Pablo está diciendo en el capítulo 10. Pablo está enfocado en el capítulo 10 en defender su ministerio a la luz del testimonio que ha provocado entre los hermanos y distinguiendo su ministerio de aquellos que lo están cuestionando a él. Mira qué cosa brutal. Pablo lo hace al revés, pero no lo va a cuestionar a la luz de decir, no, tú eres un pecador, tú eres un hijo del diablo. No, Pablo dice, no, perdóname. Ahí no hay diferencia entre tú y yo. A mí me rige Cristo, y Cristo a la luz del amor y la misericordia. El amor, la misericordia y el cuidado. Y añadimos algo que a los cristianos eso es como sale en la herida. Aquí sí que la gente se va a desconectar. El perdón. ¿Qué yo he dicho que es uno de los del veneno que los cristianos tienen en su corazón? El perdón. ¿Cuál es una de las cualidades? Óyeme, el mismo Pablo fue apedreado por predicar el evangelio. Se paró medio moribundo. Y en la misma comunidad que lo apedrearon, lo curaron. Y 2 días después, estaba predicando en el mismo lugar otra vez. Quizás mirando a lo mismo que le hicieron daño. A eso me refiero con el perdón. Lo estoy comparando con que a nosotros nos hacen algo y no queremos morir. Y Cristo, que es el mayor ejemplo de perdón, con los brazos abiertos en la cruz del Calvario, nos perdonó a todos. Como tu pelo colorado. Así mismo, pero Dios poco a poco se está pasando porque
ella cuando me pensaba de una persona que me hizo algo hace 2 años atrás, yo lo perdoné. Pero digo que ella me perdonó, yo te perdono, yo pongo un punto en la máquina, la paz es máquina. Pero no pretenda que tú vengas a mi casa así como No son excelentes puntos. Primeramente, lo primero que dijiste, el perdón es un proceso. No es un botón que se prende y se apaga. Número 2, Cristo perdonó al pueblo, pero Cristo no volvió a entregarse para que lo crucifiquen. Aunque, déjame explicar esto y tú sigues, pero no podemos guardar rencor. Yo también tengo que perdonar y darle, ¿por qué? El perdón libera a la persona que usted se lo da o quien da el perdón. ¿Quién queda libre? Es el que da el perdón. Yo te perdono y te pido perdón si te ofendí. Tú quedas libre. La persona quizás no entiende lo que está ocurriendo y puede irse al otro lado a victimizarse, se va a levantar y te va a empezar a atacar. Y quizás luego se le pase la ira y va a tratar de buscarte la vuelta. Es el Espíritu Santo que te debe de dar testimonio de que esa persona realmente ha cambiado. Y sus frutos. Eso es importante, los frutos y el discernimiento. Si esa persona no ha entendido lo que tu perdón significa, va a seguir tropezando en lo mismo. Por tal razón, tienes que cuidarte de no exponerte, porque lo que Dios está haciendo en ti no se puede contaminar. Ahora, mantén tu corazón limpio. porque cada vez que yo voy a un sitio donde él trabaja, él está como la pura venenosa. Él le diga a uno. Es como le digo, yo no le hago caso a las indirectas que él tira. Pues entonces estás mal porque no has perdonado. Ahí se te fue la guagua. Se te fue la guagua. Yo lo perdoné, pero tú sabes lo que es que tú vas al sitio y la persona está ahí como la ira. Les digo algo. Cuando eso ocurre, significa que no has perdonado y te voy a explicar el por qué. Yo tengo un montón de heridas en mi cuerpo. Eso demuestra lo bueno que yo era cuando chiquito y que me portaba bien y siempre estaba sentado en una sillita. Eso es falso. Son marcas. Pero si yo me las toco, no me duele. No me duelen. Yo entiendo lo que tú estás diciendo porque yo lo he pasado. Pero yo sé que he sanado cuando esa persona lo que hace no me roba a mí la paz y me desenfoca. Simplemente paso la página. Pero no paso la página echando tierra, sino, bueno, Señor, quizás que todavía hay algo en mí para perdonar, pues ayúdame a perdonar. Quizás, ok, gracias por traer eso. Hay áreas en tu vida que te toca trabajarlas a ti, pero hay otras que tú tienes que reconocer que no las puedes trabajar, que tienes que entregárselas al Señor. Muchos cristianos no saben cuál les toca a ellos y cuál les toca al Señor. Y ahí es que estamos en ese revolú. Tienes que someterte al Señor y aprender a depender de Él totalmente. Y cuando tú dependes de Él totalmente, entonces tú sabes cuáles te tocan a ti, porque el Espíritu Santo te las va a mostrar, porque Dios está vivo. Te va a decir cuáles te tocan trabajar a ti y cuáles el Espíritu Santo te tiene que ayudar porque no puede. Por ejemplo, y vamos ahora a hablar con título, una persona que fue violada no puede trabajar ese tema sola. Necesita al Espíritu Santo. Una mujer que fue maltratada por su esposo no puede trabajar ese tema sola. Necesita al Espíritu Santo y la ayuda de la comunidad de fe. Una persona que fue maltratada desde la niñez, que sus padres le abandonaron, necesita esa área que el Espíritu Santo se le ayude a trabajar. Y de hecho, te vas a dar cuenta que mucho de tu ira emana de ese dolor, emana de esos eventos, emana de ahí. A la medida que tú vas entendiendo eso, pues el Espíritu Santo va trabajando. ¿Cómo tú sabes que sanaste? Cuando ese evento llega y tú te quedas como si nada. Tú puedes decir lo que tú quieras. Te entiendo, sé lo que estás diciendo, pero simplemente basado en lo que tú me estás diciendo, ignoro lo que estás diciendo y no le doy ningún tipo de valor. Ah, pues resulta que tú y yo
¿tenemos la autoridad para darle valor o no a lo que una persona diga? Sí, porque eso significa que eres libre. Cuando tú dependes de lo que alguien diga de ti y te roba la paz, como decía el predicador, el doctor Batista, eres esclavo de esa persona. Si tú sigues mirando a esa persona y te roba la paz, significa que esa persona tú todavía le perteneces. Tú no le perteneces a esa persona, tú le perteneces a Cristo. ¿Qué significa? Que esa área no la has trabajado. No te tienes que molestar, no te tienes que desanimar. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo te está diciendo, tenemos que trabajar esta área. Hay que fortalecerla. Todavía te falta. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Te protege. No te expone, te protege. Y te va a llevar a una introspección de que tenemos que trabajar eso. Por eso es que el perdón es algo que se trabaja. Y a la medida que tú vas madurando, pues entonces las cosas van cambiando. Y tú te das a dar cuenta. O sea, y de hecho llega un punto que el cristiano perdona así. No es que olvida, sino que perdona. Tú me haces algo, perdono. ¿Por qué? Porque no puedo darle mucho tiempo en mi corazón a eso. Porque si le doy mucho tiempo en mi corazón, se afecta mi relación con Dios. Ay, Yaidi, tú no vuelves más. Tu carita me lo dice. Amén. Pregunta. Pablo en el 10:12 hace una comparación. Era una técnica retórica y literaria común. Aquí Pablo se mofa de sus opositores. Son tan necios que no se dan cuenta de que uno puede compararse consigo mismo. Los protectores de clase más alta, por lo general, escribían cartas de recomendaciones para los protegidos de su clase social inferior, pero a veces algunas personas se veían forzadas a recomendarse a sí mismos. La recomendación de uno mismo se aceptaba si lo hacía de una manera discreta, pero estas personas o los opositores de Pablo no lo hacían de una manera discreta, no, resaltaban ellos mismos sus cualidades. Y como no existía una estructura, y mire esto, ya nos vamos. Ya mismito nos vamos. Pablo no está criticando solamente la retórica grecorromana. Pablo está criticando que muchos cristianos han traído esa retórica grecorromana dentro del cristianismo. No han aprendido el cristianismo, no quieren aprender el cristianismo porque consideran que su retórica y su filosofía y su pensamiento humano es superior al cristianismo, es superior al de Pablo. Y por eso Pablo dice, ustedes son unos necios, ustedes están menospreciando. Por eso Pablo en la primera carta dice que no hay mayor sabiduría que la sabiduría divina, porque la sabiduría de los hombres minimiza y estorpece el crecimiento y el desarrollo del ser humano y es vana, se destruye, se hace nada, porque por más retórica que tú tengas, nunca aprendes nada. Por ejemplo, y para que lo podamos comprender, usted ve un programa y usted ve que el host o el que está a cargo del programa lleva allí cardiólogo, lleva allí psicólogo, lleva allí abogado y está 20 años con ese programa. Y un día tú lo sientas aparte y le preguntas algo de lo que se ha hablado allí. No sabe. ¿Por qué? Porque su trabajo es simplemente proyectar. No es analizar. No es profundizar. Y muchas veces las preguntas se las dan. No fue que producto de un análisis cuestionó para tratar de aprender. No. Simplemente repitió. Pues la retórica de aquel tiempo era eso mismo. Eran palabras dirigida al público, dirigida a las gradas, de hecho Pablo claramente muchas veces dice que su mensaje se diluía porque lo que hacían era que en vez de crear un mensaje que provocara una reflexión moral sobre las personas, lo que hacía era que diluían el mensaje para buscar el aplauso y las ofrendas de las personas. Porque muchas de estas personas lo que estaban haciendo era buscando alumnos adinerados para que lo pudieran sustentar.
Y Pablo dice, su mensaje es vano, es vacío, porque Cristo no diluye su mensaje por nadie. Cristo no cobra por el mensaje. Noemí hace la nota. Tenemos que perdonarnos nosotros mismos. Yo siempre he dicho y he predicado en esta iglesia y desde que lo entendí lo comparto, que la parte más difícil para el cristiano es perdonarse a sí mismo. Y hay veces que el cristiano no internaliza eso. Pablo cierra la carta diciendo, mas si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor, en Curios. Porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. Pablo está diciendo que el Cristo que él está predicando no está vivo, sino que es un Cristo presente. Cristo no está muerto, sino que Cristo está vivo. Cristo llama dentro de la comunidad de fe. Cristo forma dentro de la comunidad de fe. Y el Espíritu Santo se sigue moviendo en la comunidad de fe. Así que es un Dios vivo y presente entre las iglesias, no ausente. Pasa que lamentablemente con el pasar del tiempo hemos sustituido el estudio de la palabra profundo y exegético de la palabra, lo hemos sustituido por los cánticos y por simplemente leer un texto sin profundizar en él y decimos que dominamos la Biblia, leemos la Biblia, pero ¿realmente es la Biblia que leemos? ¿O qué estamos haciendo? Porque si no profundizamos en el texto, ¿realmente estamos leyendo la Biblia? No. Y esto es simple, que yo lo comparo. Si usted va a estudiar derecho, usted tiene que chuparse los libros. Y luego hay una reválida, que si usted no la pasa, perdió el tiempo. Usted va a estudiar medicina, es lo propio. Usted va a estudiar para enfermería, es lo propio. Para farmacia, es lo mismo. Usted tiene que leer. Usted tiene que estudiar, usted tiene que conocer. Entonces, algo que es una profesión, que lo que te va a dar es una recompensa material temporera, que el dinero se hace agua, le das tanto empeño, pero algo que es para la vida eterna, lo minimizas. Y no le das importancia. Si no hay más peticiones, nos vamos. Vamos a ver. Ok. Miguel, Dios te bendiga. Amén. Dios le bendiga a todos. Hay ocasiones que sí, Noemí ha sido la más activa hoy. Es cierto, en su vida diaria y en ocasiones tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Y eso es parte de lo que hablábamos también el domingo. Pero yo creo que alguien, mire, le voy a decir algo. Y ya con esto cierro. Voy hasta cerrar los libros. Pablo, si hubo alguien que fue cuestionado en la iglesia, fue Pablo. Pablo fue cuestionado por los judíos, luego fue cuestionado por los griegos. Fue perseguido, fue golpeado, fue atropellado, pero nunca claudicó su fe. Siempre se mantuvo haciendo la voluntad del Señor. Lo que yo le digo a la gente, tú no tienes que buscar la validación del pueblo, Cristo te validó. Después que Cristo te validó, olvídate los peces de colores. Ahora, no porque Cristo te validó, tú debes de ser un imprudente y un maleducado. No, porque tú eres un reflejo de Jesús. Él te valida porque tú das testimonio de Él. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Somos diferentes. El cristiano no tiene opción. Voy a tratar de ser diferente. No, compadre, usted está equivocado. El cristiano está obligado a ser diferente. No es opcional. Y eso es lo que muchos cristianos no entienden. Rápido invocan que soy hijo de un rey, que soy una princesa. No. Usted tiene que pagar por predicar el evangelio y por vivir el cristianismo. Si hay que sufrir persecución, se sufre. Pero yo te aseguro algo, que el mundo respeta a la gente de una sola pieza, a la gente que no claudica y a la gente que se mantiene firme con sus valores. Se burlarán de ti, te harán lo que sea, pero al final tus valores, si son persistentes, por más mal que hablen de ti, tarde o temprano el Espíritu Santo les calla la boca. Ay, que a mí no me gusta decir eso,
Porque usted no lo hace por eso. Yo lo hago por el Señor. Se acabó. Amén. El 11 es que está sabroso. Así que venga el miércoles que viene temprano. Porque ahí Pablo le va a atacar con todo a los falsos apóstoles de aquel tiempo. Y Pablo les llama a los superapóstoles. Así que voy a traer como 4 libros para entonces entrar en la etimología y vamos a sacar lo mejor de ese capítulo 11 porque llevo meses esperando por ese capítulo. Amén. Y estos son, ya estamos ya del otro lado, que faltan son 11.